En una etapa convulsiva que envuelve al gobierno, inicia la tercera legislatura con el ambicioso plan del presidente Gustavo Petro, que incluyen un cambio constitucional, un fast track y las reformas sociales que aún no se aprueban. Sin dudas, estos elementos tendrán influencia en el norte de las empresas, por lo que en el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizamos. Este pasado 20 de julio comenzó un nuevo periodo legislativo en Colombia, el tercero que enfrenta el gobierno. Viene precedido de algunos elementos claves. Se dio la aprobación de la reforma en lo que tiene que ver con pensiones, se dio un cambio en lo que tiene que ver con la jurisdicción agraria, se dio la prohibición de las corridas de toros. Sin embargo, hemos visto un cambio bastante fuerte desde que entró el gobierno en el 22, que sentía que iba a generar una aplanadora en el frente del Congreso, que iban a pasar directamente todas sus leyes, pero esa aplanadora se fue desmoronando. De hecho, en la legislatura pasada, lo que tuvo que ver con reforma a la salud quedó hundida, reforma a lo que tiene que ver con educación también quedó hundida, y está vigente la reforma laboral que pasó el primer debate, le restan 3. De hecho, esta reforma laboral en el primer debate en Cámara se generó un elemento de aprobación donde varios de los congresistas pidieron archivar o retirar varios de los artículos que daban el mayor poderío en el frente sindical. Sin embargo, el Pacto Histórico, partido de gobierno, está buscando que en el segundo debate se revivan esos artículos, yendo en contravía de lo aprobado inicialmente. Esto se vuelve un reto importante teniendo en cuenta que el Pacto Histórico no tiene la mayoría en el Congreso y puede generar que esa reforma laboral que sigue vigente termine siendo hundida. Por otro lado, la pensional que fue aprobada ahora está enfrentando una serie de quejas y demandas en la Corte Constitucional y puede que en el paso del tiempo la Corte Constitucional incluso tome decisiones de que esa ley termina siendo inexequible. De esa manera, el panorama no es lo suficientemente claro y el gobierno seguirá buscando sus reformas sociales, está buscando temas asociados al fast track y por ahí se revive esos elementos o temores de una nueva constituyente. Por ejemplo, en Cámara, uno de los partidos que es más clave es el Partido Liberal porque tiene 33 curules, no logra tener las mayorías absolutas, pero tiene un gran poderío y termina siendo un partido posiblemente bisagra para la aprobación o el rechazo de las leyes. El segundo partido es el Pacto Histórico con 29 curules, le sigue el Conservador que tiene 27 curules, Cambio Radical que es partido de oposición con 19, el Centro Democrático con 15 también partido de oposición, le sigue con 15 lo que tiene que ver con la Alianza Verde, 15 curules tiene el partido de la U, 5 curules tiene el partido de los comunes, digamos que esos son los principales partidos. Ahora bien, esos trámites de ley, esos diferentes proyectos, pues si estamos hablando de un proceso legislativo ordinario, pues parte desde la iniciativa legislativa, un primer debate en una comisión de Cámara, un segundo debate en una plenaria de Cámara, si el proyecto pues inicia en una comisión que tenga que ver con Cámara de Representantes, el tercer debate se va a una comisión en Senado, cuarto debate en plenaria de Senado para posteriormente, si hubo diferencias entre Cámara y Senado, tener una comisión de conciliación y luego pasar a una sanción presidencial para hacer ley. Si hay una objeción presidencial, tiene que volver a reconsideración del Congreso, donde lo puede generar un archivo, o si hay una insistencia desde el mismo Congreso, pues pasa a la Corte Constitucional. Ese es el proceso por el cual deben pasar las diversas leyes. Teniendo en cuenta este panorama que es turbulento, el gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, empezó a hacer una serie de cambios. Lo vimos en esa revolcón ministerial con cambios en transporte, en la cartera de lo que tiene que ver con la parte agrícola, educación, justicia, pero uno de los alfiles más claves tiene que ver con los cambios que se presentaron en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el que orquesta la relación entre el gobierno con el Congreso. Ya el retiro de Luis Fernando Velasco, que había logrado esa aprobación de la reforma pensional, pero todos esos proyectos sociales no se materializaron, y entra en lo que tiene que ver con Juan Fernando Cristo, una persona con mucha trayectoria en el frente político liberal, de ahí que es bastante clave su injerencia en el Partido Liberal que tiene esas 33 curules en Cámara de Representantes, que se vuelve un partido bisagra. Adicionalmente ya venía una experiencia en el Ministerio de Interior con Juan Manuel Santos presidente, ayudó a estructurar muchos de los elementos de acuerdo de paz. Recordemos que en el presidente Gustavo Petro uno de los elementos
claves es la paz total, entonces ahí Cristo se vuelve un actor relevante, y Juan Fernando Cristo, pues en toda su experiencia, el primer camino que ha optado es un camino más de consensos y está invitando a tener una agenda con diversos actores. Eso es bastante favorable para tratar de llegar a una serie de acuerdos y que antes de que finalice este año, que es cuando se acaba esta legislatura, pues se puedan aprobar la mayoría de los proyectos que está pensando en el gobierno. ¿Por qué es clave este año? Porque básicamente en los próximos años a qué nos estaríamos enfrentando, a unos periodos donde ya hay más presiones electorales, teniendo en cuenta 2026, cambio presidencial. Entonces eso va a ser relevante para Juan Fernando Cristo. Ahora bien, la instrucción desde el gobierno es, entre comillas, si no se puede por las buenas, por el proceso normal, pues habrá que invocar una asamblea constituyente. Con un riesgo bastante fuerte, es que el presidente Gustavo Petro, su nivel de popularidad no es la misma con la que entró al gobierno. Un trámite normal de asamblea constituyente, es decir, un trámite constitucional, pues debe pasar por Congreso, por Corte Constitucional y luego por refrendación por parte de la población. Ahora bien, ¿será que se van a buscar fast tracks con Juan Fernando Cristo en esa posible asamblea constituyente si no se logran los consensos de las reformas? Ahí va a ser bastante clave la institucionalidad en el país. La Corte Constitucional, que se encuentra conformada por 9 magistrados que tienen un periodo de 8 años y son quienes velan, protegen que los derechos constitucionales no sean vulnerados. Entonces, una asamblea constituyente que no pase un trámite como lo establece la Constitución está velando directamente por los derechos de la población, los derechos constitucionales. El Consejo de Estado que tiene 31 magistrados que pues tienen periodos individuales y quienes pueden dictar actuaciones de nulidad por inconstitucionalidad. El mismo Congreso de la República, si hay actuaciones inadecuadas por parte de funcionarios públicos, pues puede llamar a mociones de censura, controles políticos. La Defensoría del Pueblo, que va directamente a defender los derechos de las personas. La Contraloría, que tiene que vigilar directamente el uso de los recursos públicos. La Procuraduría, que vigila la actuación de los funcionarios. Teniendo en cuenta este panorama, básicamente el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, está diciendo: en Cristo yo confío, para poder sacar adelante los diversos proyectos que no ha podido materializar por un ambiente bastante convulsionado. En Sectorial, mapeamos diariamente las tendencias futuras de los sectores, que te servirá para anticiparte al norte que tendrá tu sector según la visión de más de 700 fuentes de información. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. En el próximo capítulo comenzaremos con una miniserie sobre los principales inductores que definirán el futuro de las organizaciones en los próximos 5 años, basados en los cambios adaptativos como consecuencia de movimientos en el sector.